cordial saludo, integrantes del seminario Páginas de Estanislao Zuleta, de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha. En esta oportunidad quisiera ofrecer una síntesis que no retomara exactamente lo que dice el texto ni lo que han dicho ustedes, porque me parece que se logró una muy profunda interpretación del texto y una elaboración creativa de este, sino que quisiera apuntar más bien a formular unas preguntas. Entonces esta síntesis consistirá solamente en el planteamiento de unas preguntas que aspiran a generar reflexiones en ustedes y a preparar de manera más propicia el terreno para las lecturas que continúan en este seminario. Lo primero que quisiera preguntar entonces es ¿de dónde provienen las convicciones que constituyen a un ser humano? Si uno piensa en un ser humano concreto, puede pensarse que éste viene al mundo desprovisto de cualquier tipo de convicción. Entonces la pregunta es, ¿cómo se produce el ingreso de los seres humanos concretos a unas determinadas formas de entenderse y de entender el mundo? A partir de esto podemos preguntar en segundo lugar, ¿cómo es ese ámbito de las ideas que están disponibles y se van convirtiendo en las convicciones que constituyen a un ser humano? Y uno puede pensar en este sentido el mundo como un lugar donde se encuentra un amplio espectro de ideas. Y sin embargo, no todas las ideas resultan haciendo parte del conjunto de concepciones que resultan dando forma particular al pensamiento de un ser humano. Un sencillo ejemplo en este ámbito es que uno podría pensar que en nuestra época hay disponibilidad de ideas neoliberales, marxistas y anarquistas. Y sin embargo, no todas tienen el mismo peso. Hay más probabilidades de que un ser humano ostente ideas del campo neoliberal a que lo haga de los demás campos señalados. Entonces pareciera ser que dentro de la sociedad se presentaran unos mecanismos que hacen que unas ideas refloten y estén fácilmente disponibles, estén más a la mano, por decirlo de algún modo, y estos mismos mecanismos parecieran tener el efecto de sepultar algunas ideas, de situarlas lejos de ser una posibilidad efectiva para la formación de los individuos. Y esto resulta fundamental porque si pensamos en la posibilidad del derrumbe de unas formas de valoración, en el abandono de unas convicciones y en la aceptación de otras, será porque en el ámbito de las ideas había disponibilidad de ideas antagónicas o había opciones para que en las personas se erosionaran unas concepciones y pudieran surgir otras. Cuando digo ámbito de las ideas me refiero no a un campo que estaría más allá de lo humano, sino a un espacio humano en el que comparten lugar muchas ideas. Y entonces uno en este sentido puede pensar que en este ámbito de las ideas no estamos ante un lugar donde solamente hacen presencia, sino que aparecen como contrapuestas. Hay alguna fricción entre ellas y por ende no son equivalentes porque no tienen las mismas posibilidades de hacerse valer. Por eso cabe insistir en la pregunta, ¿de qué está acompañada una idea o un conjunto de ideas para que puedan imponerse en el pensamiento? ¿Qué es lo que les da entonces esa fuerza persuasiva? En tercer lugar, de lo afirmado por Estanislao Zuleta y de lo dicho por ustedes en las intervenciones, puede derivar una tercera pregunta, que tiene que ver con aquello que señala Zuleta, según lo cual las ideas se presentan y se arraigan como estructuras. Ahí es necesario que nos interroguemos, ¿a qué se refiere con estructura? ¿Significa esto que en cada sujeto las ideas no aparecen aisladas o desconectadas entre sí,
sino que tienden a convertirse en explicaciones sobre un amplio espectro de cosas o sobre la totalidad de la vida? ¿O que las ideas se conforman como estructuras significa que se conectan con estructuras propias de las personas, por ejemplo de su identidad? ¿La estructura que adquieren las ideas viene de sí mismas o de otras estructuras constitutivas de lo humano que las organizan? Un cuarto conjunto de preguntas deriva de la afirmación de Zuleta de que las ideas no son meras afirmaciones verbales, sino que las ideas están encarnadas, están arraigadas o que se convierten en formas de vida. Y quisiera que interrogáramos esto a partir de mínimo las siguientes preguntas. ¿Esto quiere decir que todas las prácticas están regidas por ideas o suponen la existencia de ideas que les dan sentido? Es decir, ¿una práctica siempre y necesariamente estará acompañada de una idea? ¿La idea es la que constituye la práctica o es la práctica la que se dota de ideas justificativas? O finalmente no se podría distinguir entre ideas y formas de vida porque vendrían a ser la misma cosa. En resumen, las preguntas a este respecto intentan señalar que pese a que es un avance que Zuleta nos diga que las ideas terminan encarnándose en formas de vida, de todas maneras quedamos con la pregunta por la relación o las formas de interacción entre ideas y formas de vida. En quinto lugar, me parece imprescindible que interroguemos esa idea de Zuleta, según la cual una idea nueva conmueve el pensamiento, sostenido o afirmado previamente, cuando logra perturbar la estructura de este pensamiento, la estructura que sostenía este pensamiento bajo el cual previamente se hacía la vida. Y ahí surgen dos preguntas mínimo. La primera señalaría a qué se refiere Zuleta con perturbar. Y en segundo lugar puede preguntar uno cómo logra una idea ser perturbadora. En este punto sabemos que no basta con que una idea exista o que sea dicha, porque para usar el mismo ejemplo de Zuleta, la verdad según la cual la Tierra no es el centro del universo no necesariamente resulta ser perturbadora solo por ser enunciada. Puede ser negada dogmáticamente o también puede ser ignorada. Entonces, la pregunta formulada de otra manera sería: ¿cómo es posible que una idea ya no pueda ser negada o ignorada, sino que resulte ser perturbadora? ¿Cuáles son las condiciones de aparición de una idea en la existencia de un sujeto para que resulte perturbándolo? En sexto lugar, me parece imprescindible formular preguntas sobre aquella afirmación de Zuleta según la cual a la realidad nos podemos adaptar más fácilmente, en tanto que con respecto a la verdad tenemos dos opciones: o bien la reprimimos o dejamos que nos transforme. Me parece necesario interrogar esta división o esta distinción, porque pareciera señalar que la realidad se puede ignorar o asimilar más fácilmente que la verdad, como si la verdad tuviera un mayor efecto corrosivo. Creo que la realidad también puede tener efectos conmovedores de las ideas normalmente aceptadas. Por ejemplo, cuando la muerte hace presencia o cuando la injusticia se hace patente, cuando se ha tratado de ignorar la injusticia y esta definitivamente se convierte en inocultable. Y me parece también necesario evitar el riesgo de oponer verdad a realidad, porque para usar una conceptualización de Zuleta, quizá entre estos conceptos no haya necesariamente una contradicción, sino más bien una diferencia, no una oposición, sino una diferencia, que también sería preciso indagar entonces por cuáles vendrían a ser las diferencias y los puntos de conexión entre la idea de verdad y la idea de realidad. Finalmente,
resulta muy importante que formulemos preguntas en torno al tema de la ignorancia como posición de combate. Y esto resulta esencial para pensar la lucha en el ámbito de las ideas, porque nos da a entender que esta labor no será simplemente un trabajo expositivo de unas ideas más fundamentadas contra otras débiles, sino que será un combate en el que no solo se debe dar cuenta de una elaboración mejor fundamentada de los objetos, sino que tendrá que reconocer y atacar aquellas estructuras, dificultades y obstáculos que se oponen al saber efectivo. Entonces, a este respecto, la pregunta que nos queda es, ¿qué más se debe hacer o desplegar en el ámbito de las ideas, aparte de elaboraciones más refinadas y pertinentes, para que otras ideas puedan ganar lugar y le resten importancia a las ideas dominantes? Esta era entonces la síntesis interrogativa que quería presentar. Por supuesto, no pretendo lanzar unas preguntas y dejarlas sueltas, sino que desde el equipo de coordinación de este seminario, y también es una invitación que les hacemos a ustedes, la idea es seguir elaborando estas preguntas y ganar formas de la respuesta, porque no podemos quedarnos solamente en la actitud interrogativa, sino que resulta necesario que elaboremos algunas hipótesis que nos permitan avanzar en estos problemas. Muchas gracias por su atención.